¿Qué tipos de tareas nos vamos a encontrar? Algunas que son periódicas, que se repiten en forma, con un cierto lapso prefijado. Por ejemplo, hacer destellar, parpadear un LED. Estas ocurren de acuerdo con una frecuencia que uno prefija por medio de tiempos y de timers. Aperiódicas, que se atienden eventos que uno no puede predecir en el momento que van a aparecer. Estas tareas normalmente están bloqueadas esperando que ocurra el evento de interés. Por ejemplo, una parada de emergencia que se espera que se oprima el pulsador de emergencia y que desata todo un proceso en base a la opresión de ese pulsador de emergencia. Tareas de procesamiento continuo que no tienen principio ni fin, trabajan en régimen permanente. Por ejemplo, estar permanentemente muestreando un buffer en el cual tendrá una red que poner datos cuando haya algo que transmitir por la red o alguna decisión de acuerdo a lo que se quiera procesar. En este caso hay que saber manejar las prioridades, porque una tarea de tipo de procesamiento continuo con alta prioridad significaría que todo el sistema va a estar supeditado a que en algún momento esta tarea de procesamiento continuo deje de trabajar, es decir, que ceda el control. Una tarea tiene, de acuerdo a que sea de las tareas con principio y fin, o que sean las de loop perpetuo, tiene dos prototipos bastante claros. La tarea que se ejecuta hasta completarse es iniciar la aplicación, crear los objetos que se necesiten para la aplicación, es decir, eventualmente funciones, eventualmente tareas, eventualmente semáforos, variables, colas, mensajes. Luego, crear algunos loops de ejecución, y luego, cuando se termina de ejecutar esas actividades, se elimina o se suspende la tarea de acuerdo con las exigencias que tengamos de consumo de energía y del manejo de tiempos. Se elimina o se suspende. En un loop perpetuo tenemos el código de inicialización de la tarea, que sería una parte con principio y fin, y luego el cuerpo del loop, es decir, el loop en el cual estamos barriendo permanentemente el teclado. Previamente tuvimos que haber inicializado los puertos que corresponden al barrido del teclado. El bloque de control de tareas existe para cada una de las tareas. Esto quiere significar que podemos, si bien existen variantes para cada diseñador de sistemas operativos, existen variantes, nosotros vamos a elaborar un concepto general en el cual vamos a representar las características más importantes que unifican a los bloques de control de tareas de la mayoría de los sistemas operativos. Cada tarea entonces tendrá su propio bloque de control. ¿Y qué parámetros vamos a tener en ese bloque de control? Vamos a tener el estado actual de la tarea. Esto significa si está ready, si está ejecutándose, si está en espera de algún parámetro externo, es decir, que se está suspendido. La identificación de la tarea, si nosotros nos fijamos tanto en Windows como Linux, las tareas que se están ejecutando, vamos a ver que cada tarea tiene un número de identificación. Cuando se crea la tarea, en lugar de que sea que referirse a esa tarea sea tarea de barrido de teclado, será un número que se le dio, se incorporó en el sistema operativo en el momento que se creó. Entonces creamos la tarea barrido de teclado, y que nos va a entregar el sistema operativo un número identificatorio. A partir de ese momento nos vamos a referir a esa tarea a través del número identificatorio. La prioridad inicial con la cual es creada la tarea, después se podrá modificar eventualmente
si el sistema operativo así lo permite, se podrá modificar en tiempo de ejecución qué tipo de tarea se trata, la ubicación de la tarea en la pila general, el stack pointer, el puntero a la pila, en este momento en el cual se está ejecutando para cuando se retome la tarea, eventualmente alguna información para archivo. Vamos a ver que cuando creemos tareas le podemos dar un nombre para que cuando miremos las tareas que se están ejecutando, en lugar de aparecerme 1F4A, me aparezca tarea de barrido de teclado. Pero eso solamente con propósito de debug. No es necesario que exista para la ejecución normal. Mensajes en espera. Los mensajes son, como su nombre lo indica, procesos de comunicación entre tareas, y mensajes deseados. Por ejemplo, un caso práctico. Tenemos la identificación de la tarea, TID, el estado de la tarea. Después tenemos un conjunto de recursos, señales, que han sido creados en la ejecución de la tarea. Eventualmente, estos son señales, eventos, memoria compartida. Y después, variables propias del sistema. Entonces, este es un ejemplo concreto de lo que es un TCB ya de uso, de implementación en nuestros sistemas operativos de trabajo habitual. En cada TCB vamos a tener seguro un puntero a la pila. Ese puntero a la pila va a estar apuntando a una zona de memoria RAM en la cual vamos a tener, por empezar, los registros, es decir, los registros propios del procesador. Ahí es donde quedan almacenados los registros cuando se produce el cambio de contexto. Cuando retiramos la tarea, el microcontrolador que está ejecutando la tarea en forma ficticia, y colocamos el microcontrolador que está ejecutando la tarea B en forma ficticia, ahí es donde se guardan los registros para retomarlos cuando volvamos a ejecutar la tarea A. Y de ahí es de donde los va a sacar la tarea B cuando se reacomode el puntero a la pila para reiniciar exactamente en el lugar en el cual se encontraba el programa cuando fue conmutado la última vez que se sacó de ejecución. Tendremos entonces el resto de la pila asociada al resto de la pila en la cual tendremos variables y en la cual tendremos todas las señales que querramos utilizar nosotros para ser utilizadas en la próxima vez que se active la tarea. Esta pila, este stack, va a ser lo que va a quedar salvaguardado por la unidad de protección de memoria cuando habilite a cada tarea una zona de memoria para que pueda trabajar en esa zona de memoria. Ahí está la pila de la tarea que estamos ejecutando y de esa manera queda protegida todas las demás pilas de todas las demás tareas. Simplemente porque le queda prohibido a esta tarea acceder fuera de la memoria que tiene asignada. Estados posibles de las tareas. Vamos a ver en nuestro microcontrolador que tenemos un solo estado running. Un solo estado running. Es decir, una sola tarea va a estar corriendo. Cuando, por ejemplo, si pensamos en el sistema preemptive, que es el más fácil de interpretar, se produjo un cambio en alguno de los objetos del sistema operativo y aparece una tarea ready de mayor prioridad que las que estaba ejecutando, la tarea ready pasa a running y la que estaba running, por ejemplo, pasa a ready. O bien, la tarea que estaba ejecutándose necesita algún argumento externo que pasa al estado pending, esperando que, por ejemplo, termine el conversor analógico digital. Cuando termina el conversor analógico a digital, pasa al estado ready y será continuada la tarea cuando se le asigne el tiempo de ejecución debido a su prioridad. ¿Qué pasa cuando estamos ejecutando una tarea y aparece un pedido de interrupción?
habitualmente lo que se hace es pasar a un estado especial, la tarea que se estaba ejecutando pasa a un estado especial interrupted. Las interrupciones tienen la más alta prioridad dentro del proceso de ejecución, lo cual es lógico. Y la tarea asociada con, con ese vector de interrupción pasa a ejecutarse. Pasa a ejecutarse. Cuando termina la rutina de atención de interrupción, entonces probablemente eso depende del diseñador del sistema operativo, la tarea que estaba interrumpida vuelve a ejecutarse. O bien la tarea, y eso depende del diseñador, que estaba interrumpida pasa al estado ready. Puede pasar al estado ready ajustándole la prioridad si fuera necesario. Y acá nos aparece algo novedoso, el estado dormant. El estado dormant significa inactivo, dormido. Todas las tareas, cuando iniciamos el sistema, están dormidas. Están en memoria flash, pero no están incorporadas al multiplexor. Eso quiere significar, incorporarlas al multiplexor, quiere significar que necesitan pasar al estado ready. Y eventualmente una tarea que estaba ejecutándose o una tarea que estaba pendiente o una tarea que estaba ready, pueden borrarse y pasar al estado dormante. Es decir, borrarlas significa sacarlas del multiplexor, no significa eliminarlas de la memoria flash, con lo cual habilita la posibilidad de crearla nuevamente en un futuro. Entonces, está en memoria flash escrito el código, se lo habilita incorporándolo, creándolo, se lo habilita para que se encuentre en el multiplexor, y luego de lo cual luego de la cual entra en el estado normal de procesamiento. Una tarea que se borra pasa al estado dormante. Entonces, resumen, las tareas pueden estar en 5 estados posibles. Una sola tarea está ejecutándose. Si una tarea o varias están bloqueadas, van a estar en la lista de ready para reanudarse. Puede haber muchas tareas que estén ready para ejecutarse y les llegará el tiempo de ejecución de acuerdo con la prioridad. Pendientes son aquellas tareas que están esperando algo del mundo exterior, conversión analógico digital, que pongamos papel en la impresora, etc. También las tareas dormant son las que están en memoria flash antes de ser creadas por el sistema, por la invocación dentro del sistema operativo, y también es al estado al cual van las tareas cuando son eliminadas. Y por último, si una tarea está activa y aparece un pedido de interrupción, la tarea que se estaba ejecutando pasa del estado interrupted, se atiende la rutina de atención de la interrupción, ISR, la Interrupt Service Routine, y hasta el tiempo que termina la ejecución de esa tarea y que el diseñador del sistema operativo decidirá qué pasa con la tarea que estaba interrupted, si se reinicia como activa o pasa al estado ready. Todo esto está manipulado, manejado por el planificador, el scheduler, de cuya eficiencia depende la del sistema operativo. No puede haber un sistema operativo que sea más eficiente que su planificador. El contexto es los recursos que identifican el estado de una tarea, el estado de ejecución de una tarea. Contador de programa, puntero de la pila, registro de microcontroladores, contenidos de la pila para la ejecución de esa tarea. El planificador establece el orden de ejecución de los procesos, normalmente
En el estado idle se hace la organización de las tareas de manera que ya esté preparada la tarea de mayor prioridad al tope, lista como para que no tener que hacer cálculos en el momento en el cual se produzca algún cambio en alguno de los objetos del sistema operativo, sino ya se tiene todo preparado de manera que cuando se produce el cambio de un objeto ya se sabe cuál es la próxima tarea a ser ejecutada. El ejecutor o dispatcher es el que se encarga de la inicialización y finalización de cada tramo de procesamiento, cambiando en general el contexto para pasar de una tarea a la otra. El planificador es el encargado de definir cuál es la próxima tarea a ejecutarse, de manejar los cambios de los objetos y a gerenciar preparando todo el proceso de qué es lo próximo que se va a realizar. Verifica cuando hay algún cambio de algún objeto, algún semáforo se liberó, por ejemplo, y eso, o se tomó, y eso permite entonces hacer un análisis de cambio de contexto. Entonces, el planificador, y esto es propio de FreeRTOS, define qué es lo que va a hacer. En el caso de FreeRTOS, arrancamos con la interpretación de que una tarea puede estar corriendo o no corriendo, lo cual es una verdad de perogrullo. Pero not running tiene varias interpretaciones posibles. ¿Por qué puede estar not running? Puede ser que esté not running porque está ready o porque está esperando un evento externo. Disculpen. El cambio de contexto es el proceso por el cual se conmuta de tarea activa. El cambio de contexto significa que vamos a apuntar al próximo task control block que ya estaba ordenado en el proceso idle, ya estaba todo preparado en el proceso idle, cuál era la próxima tarea, de manera que cuando se produce ese sacudón del carro que lleva los melones y se reacomoda todo, ya se sabe qué tarea se tiene que ejecutar. Ese proceso es el cambio de contexto. ¿Cómo ocurre el cambio de contexto con el microcontrolador? El microcontrolador está ejecutando la tarea que vemos aquí en marrón. Y el planificador decide que hay que ejecutar la tarea en azul. No se alcanza a ver bien, pero sobre la derecha de la tarea que está en azul aparecen también todos los registros del procesador que también aparecen en la tarea que se está ejecutando en marrón. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, lo primero que hacemos es salvar el estado actual de los registros del microcontrolador. Es decir, vamos a cambiar el microcontrolador que está ejecutando la tarea marrón por el microcontrolador que va a ejecutar la tarea azul, que ya se supone que hace rato que se estaban intercambiando de uno a otro. Entonces, vamos a empezar a salvar los registros en la pila correspondiente a la tarea A. Entonces, empezamos guardando el contador del programa, luego el Program Status Register, y luego vienen esos registros que dijimos que eran especiales, que eran los que se utilizaban para pasar datos, resultados de una tarea a la otra, o parámetros de una tarea a la otra, que eran el R0 y el R3. Guardamos también el R12, que habíamos dicho que de acuerdo con el AAPCS era el registro Scratch, y luego guardamos en la pila el Link Register. Seguimos luego y empezamos con el R11, el R10, el 9, 8, 7, 6, 5 y 4. Entonces ya hemos salvado en la propia pila los registros de la tarea marrón que los vamos a retomar cuando volvamos a pasar con el multiplexor por esa tarea. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora lo que hacemos es guardar
por último, el PSP, el Program Segment Prefix, que es propio, el Process Stack Pointer, de la tarea que estamos ejecutando. ¿Qué viene ahora? Cargamos el nuevo puntero a la pila, para apuntar a la pila azul. Si rescatamos de la zona de memoria compartida, el puntero a la pila, la zona de memoria compartida, que era el Task Control Block, el puntero a la pila que corresponde a la tarea azul. Con lo cual, el Process Stack Pointer de la tarea azul, empezamos a sacar de la tarea azul sus registros. Entonces, arrancamos con R4, R5, R6, R7, hasta el R11, es decir, el proceso inverso al que lo fuimos salvando recién. Si lo guardamos del R4 al R11, ahora vamos a guardar el link register, el R12 y los registros que usamos para intercambiar funciones, parámetros entre las funciones y resultados. Luego el XPSR y por último el contador de programa. Al cambiar el contador de programa ya pasamos a ejecutar la tarea azul. Este es el proceso en el cual el procesador actúa para hacer el cambio de contexto. El despachador es el encargado de ejecutar lo que el planificador, el scheduler, definió. Entonces, hay que reservar, entre otras cosas, bloques de memoria para cada tarea, lo cual también es una restricción, porque no puedo pedir cualquier tamaño de memoria que se me ocurra, sino que tengo que pensar qué tamaño de memoria voy a usar de acuerdo con el contexto, es decir, aquello que disponga el procesador para ser asignado. Si puede haber el caso en el cual, si no hay más memoria para asignar una tarea, esa tarea no se pueda llegar a crear, lo cual genera un error. El planificador cooperativo es aquel en el cual, es decir, hemos analizado hasta ahora fundamentalmente el estado preemptive, que es el más interesante del punto de vista de sistemas embebidos. El planificador cooperativo es aquel en el cual cada tarea, cuando termina de ejecutarse, decide gentilmente ceder el control al procesador como para que decida qué vamos a hacer. De esta manera, el procesador, bajo algún criterio, decide qué tarea seguir. Pero se llama cooperativo porque cada tarea coopera voluntariamente, es decir, acá terminé. Barrí el teclado, bueno, no tiene sentido que me la pase barriendo el teclado nuevamente. Entonces le digo, sistema operativo, terminé con el barrido de teclado, llámame dentro de 20 milisegundos. La prioridad la tiene la tarea que se está ejecutando hasta tanto la cede voluntariamente. Por supuesto, existen límites, y el límite puede ser que si una tarea se quiere exceder en el uso, que haya un supervisor que se encargue de amablemente decirle: tarea, te pasaste de rosca, te cortamos acá y pasé a ejecutar otra tarea. El planificador calecita es una variante en el cual todas las tareas tienen igual prioridad. Y eso significa que calecita, porque vamos a ver que viene primero el autito, después el avioncito y después el caballito. El autito, el avioncito, el caballito, y así en forma permanente. Todas las tareas tienen igual prioridad, es fácil de implementar, el único problema es que no tengo emergencias. Porque si pongo emergencias, para atender las interrupciones voy a estar creando un nivel distinto de prioridad y deja de ser entonces un planificador calecita, un planificador round robin. El preemptive, que es aquel que nosotros hemos dedicado mayor tiempo, es una variante de foreground y background. Es una variante en el sentido que tenemos múltiples niveles de prioridades y que el concepto de preemptive está dado
porque el planificador cortará la ejecución de la tarea de menor prioridad cuando esté ready una tarea de mayor prioridad. Es decir, que está esperando que haya algún cambio en algún objeto para mirar las tareas que están ready y comparar la prioridad de la tarea ready de mayor prioridad con la tarea que se está ejecutando. Si la tarea de mayor prioridad es la que se está ejecutando, se sigue ejecutando. Si hay una tarea que está ready con mayor prioridad, se corta la ejecución de la tarea actual y se pasa a ejecutar la tarea ready de mayor prioridad. La ventaja de este planificador es que va a minimizar la latencia. No tengo que esperar demasiado tiempo para que un evento generado externamente me produzca alguna actuación dentro del sistema operativo. Entonces, la idea de preemptive es que el planificador corta la ejecución de una tarea con algún criterio para entregárselo a otra tarea. Y luego, cuando le vuelva a tocar el turno, porque su tarea es la de mayor prioridad, la tarea que fue suspendida se volverá a ejecutar exactamente al mismo punto en el cual fue suspendida. El planificador está escrito por el fabricante del sistema operativo y que es el que se encarga de inicializar el sistema, lo cual nos ahorra un flor de trabajo de inicializar el sistema, el microcontrolador, y a su vez también nos permite manejar con algún criterio las características del sistema operativo, como por ejemplo el Task Control Block, como el manejo de prioridades, etc. Sistemas operativos en tiempo real. Bueno, acá tenemos algunos de los más populares. El FreeRTOS en nuestro país es probablemente el más popular. El microC, OS2 y OS3 son de la empresa Micrium, son ampliamente usados en Estados Unidos y en Europa. El microC Linux es una variante de Linux pensada para microcontroladores. QNX es un sistema operativo profesional, pago y bastante caro, pero que se utiliza para eventos de alta seguridad. Por ejemplo, el equivalente de la NASA canadiense utiliza para sus satélites QNX. Porque pensemos que resetear un satélite es sumamente complicado. Entonces, utilizan sistemas operativos que no requieran ser reinicializados. ¿Qué pasa cuando están todas las tareas bloqueadas? Bueno, cuando están todas las tareas bloqueadas o cuando no tengo ninguna tarea que esté ready para ejecutarse, vamos a ejecutar la tarea ociosa o idle task. Tiene una prioridad muy baja, que en muchos casos se usa como referencia. Y entonces definiremos la prioridad de las demás tareas usando como referencia la prioridad de la tarea idle. Entonces, en algún lugar yo escribiré numeral define prioridad idle 5 y a partir de ahí yo entraré diciendo que la tarea A tendrá la prioridad idle más 2. La tarea 4 tendrá la prioridad idle más 6 y así sucesivamente, refiriéndonos a la prioridad de la tarea idle como la más baja y la que se usa como referencia. El sistema en tiempo real es en el sistema en el cual una tarea tiene un plazo máximo para ejecutarse. Y acá vemos entonces, en este caso, que nos aparece en primer lugar una latencia, que es el tiempo desde que se produce la activación hasta que se comienza a ejecutar la tarea, lo que llamamos arranque aquí. Se ejecutará la tarea, tenemos la terminación, y acá nos aparece el plazo máximo de ejecución. Entonces, el tiempo de respuesta desde el momento de la activación hasta el momento que se termina el evento que se disparó por la activación es lo que llamamos tiempo de respuesta y tiene que ser menor al límite. Eso es lo que llamamos entonces sistema en tiempo real.
tenemos sistemas en tiempo real estrictos, en el cual si no se cumple con esta ejecución dentro del tiempo límite, es grave. Por ejemplo, en un airbag, por ejemplo, en un sistema de control de vuelos, por ejemplo, en una central nuclear. Después tenemos la opción de sistemas flexibles, en el cual la adquisición de datos es que, bueno, si la respuesta del conversor no está en 40 microsegundos, sino está en 42 microsegundos, está todo bien, no es tan grave. Y después tenemos los sistemas firmes, en la cual, por ejemplo, una respuesta fuera de término no tiene valor. En un streaming de audio, si no hice a tiempo para ejecutar, para calcular un valor de audio, se pierde directamente. Me aparece un silencio o un ruido, pero no espero nada. Si no me aparece en el momento apropiado, se pierde. Los sistemas en tiempo real van a tener un proceso disparado por un actuador, y ese proceso generará una medida con un cálculo y que moverá un actuador. Es decir, un sistema de control de temperatura, por ejemplo, mide la temperatura de acuerdo con los valores estimados como mínimo y máximo. El proceso decidirá si se activa un calefactor o un ventilador. Se mide la temperatura, se calcula qué es lo que hay que hacer y se prende el calefactor o el ventilador. Los sistemas en tiempo real son complejos y suelen utilizar bastante importante memoria. Algunos tienen, por ejemplo, las centrales nucleares tienen millones de líneas de código, y también eso hace que los sistemas sean complejos de por sí, inherentemente complejos. Hay simultaneidad de acciones, concurrencia, y suelen tener dispositivos de entrada-salida especiales y transductores especiales. También tienen que tener dosis importantes de seguridad y de confiabilidad, porque si son sistemas críticos, su falla genera complicaciones bastante serias, como pérdida de vidas humanas, pérdidas económicas o daños medioambientales. A su vez, vamos a tener determinismo temporal, que implica de que vamos a arrancar de un determinado estado, llegar al estado final generando siempre las mismas respuestas dentro de ese tiempo límite que habíamos visto hace unos instantes. Esto es distinto a la eficiencia. No necesariamente significa que sea eficiente. Tiene que responder apropiadamente a todas las situaciones y hay que prever el comportamiento del peor caso posible. Bien, aquí tenemos el resumen de los sistemas en tiempo real.